Buenos días, estamos aquí para eh, dictar nuestra siguiente clase de video de estados financieros semana 2, ¿no? Vamos a ver ahora marco normativo. Bueno, como siempre, su docente José Alberto Paredes Villayauri a cargo del curso de estados financieros. Semana 2, marco normativo para la formulación y presentación de los estados financieros. Bien, vamos a ver, y después vamos a ver presentación de los estados financieros de acuerdo a la NIC 1 y la NIF 1. Adopción por primera vez de las normas internacionales de la información financiera. Semana 2, ¿ok? Bien. Si vamos a hablar del marco normativo, nos tenemos que dirigir a las modificaciones directivas del Consejo Normativo de Contabilidad, la resolución 003-2016 de Economía y Finanza, Ministerio de Economía, aprobado por la resolución directoral 004-2018, ¿no? Economía y Finanzas. Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. O sea, este es el marco de ley que tenemos nosotros en el país, la 28708, la que nos dice, por ejemplo, cuáles son sus objetivos en el artículo cuarto. El Estado dice así: el Sistema Nacional de Contabilidad tiene, entre otros, el siguiente objetivo, ¿no? Proporcionar información contable oportuna para la toma de decisiones en las entidades del sector público y el sector privado. En el artículo 7 nos señala atribuciones de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. La Dirección Nacional de Contabilidad Pública, reconocido a través del Consejo Normativo de Contabilidad, tiene, entre otras, las atribuciones siguientes: emitir resoluciones destinadas a normar en los lineamientos de la práctica contable, dictando y aprobando las normas y procedimientos de contabilidad que deben regir en el sector público. B. Elaborar la cuenta general de la República, procesando rendiciones de cuentas remitidas por las entidades del sector público, ¿no? Esto en virtud del marco normativo de la formulación y presentación de los estados financieros, tanto para el sector privado como para el sector público. Acá tenemos un esquema, un organigrama más o menos, para que comprenda usted que la NIC 1, presentación de los estados financieros, y la NIF 1, adopción por primera vez de las normas internacionales financieras para la construcción de los estados financieros. Presentación de los estados financieros es el objetivo, el propósito, introducción, objetivos, alcance y las definiciones. ¿Cuáles serían estos objetivos? Establecer criterios contables para la presentación de los estados financieros. Tiene que homogenizarse en la práctica contable. En la práctica contable tiene que homogenizarse los criterios contables entre todos los profesionales contables y en la presentación de los estados financieros de todas las empresas. Alcance, obligadas. ¿Quiénes están obligadas a respetar esta normativa? Bueno, las entidades que preparan y presentan estados financieros, obviamente. Ahora, las diferentes empresas en el país, pues usted sabe que son MIPES, pequeñas y medianas empresas. Tenemos las grandes empresas, ¿no? Eh, la clasificación la clasificación contable no necesariamente tiene que coincidir con la clasificación fiscal, por si acaso. Todos sabemos que la clasificación fiscal es RUS, RER, RMT, régimen de MIPE tributario, y régimen general. Ahora, eh, ahora entendamos algo, ¿no? Entendamos algo. No, el hecho de que no coincidan no quiere decir de que una empresa no tenga que adoptarla, ojo. Por ejemplo, tú puedes pertenecer al RER y tú puedes adoptar en tu empresa eh, por primera vez las NIF y aplicarlas. Por ejemplo, para las pequeñas empresas existe la NIF para pymes, ¿no? Las NIF para pymes te van a llevar definitivamente a la preparación de los estados financieros. Definiciones: estados financieros, materialidad o importancia relativa de las normas internacionales de información financiera, ¿no? Entonces, los estados financieros definitivamente guardan una importancia trascendental, como lo decíamos en los videos pasados, en los videos anteriores de la semana 1, y son importantes para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, la presentación.
la presentación de los estados financieros y las NIF 1, adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera, presentación de los estados financieros de acuerdo a la normatividad internacional de contabilidad 1. Establecer las bases, el objetivo sería establecer las bases de la presentación de los estados financieros y los propósitos generales, a fin de asegurar la comparabilidad de los diferentes periodos y con los estados financieros de otras empresas. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede saber el sector textil o el sector minero o el sector industrial? ¿Cómo podrían saber si realmente una empresa está bien o una empresa está mal? ¿A quién le otorgamos crédito? ¿A quién no le otorgamos crédito? ¿Qué podemos hacer con una empresa? De repente se pueden rescatar una u otra o se toma la decisión por una de ellas. ¿Cómo lo vamos a saber? Comparando sus estados financieros. Si comparamos sus estados financieros de la empresa A con la empresa B, las dos pertenecen al mismo rubro, entonces más o menos comienzan a marcar índices de prosperidad para una empresa. En el sector, en el espacio fiscal, es importante, por ejemplo, tener los índices de rendimiento de la mejor empresa, ¿no? Entonces ahí vamos nosotros a tener que interpretar los datos de quiénes son las 10 primeras, las top, por ejemplo, las 10 primeras empresas de cada sector, ¿no? Ok. Aquí tenemos un organigrama, presentación de los estados financieros otra vez, presentación de los estados financieros, establece criterios generales respecto ¿a qué? Presentación razonable y cumplimientos de las NIF, ¿no? O sea, estos estados financieros deben cumplir objetivamente las normas internacionales de contabilidad. Nadie puede salir del lineamiento, ¿no? Políticas contables, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que la NIC 2 habla sobre la valoración de las existencias, ¿no? La norma internacional de contabilidad número 2 habla de la valoración de los inventarios. Tú puedes tener cualquiera de ellas, pero tienes que decidir una armonizada con los aspectos fiscales para no tener mucho problema. Por ejemplo, puedes utilizar PEX, lo primero que entra, lo primero que sale, o puedes utilizar móvil, ¿no? O promedio. Acuérdate que la WEX no, porque lo último que entra, lo primero que sale, no está permitido, por ejemplo, en los estados financieros, valoración de inventarios por la SUNAT, ¿no? Entonces, para que no tengas un estado financiero para la toma de decisiones gerenciales y otra para el efecto fiscal, a veces es bueno armonizar la parte fiscal con las normas de contabilidad, ¿no? A fin de que no te traigan ninguna dificultad. Bases del devengado, obviamente, tiene que existir el cumplimiento con los principios de contabilidad, consistencia o uniformidad, ¿no? Tú no podrías aplicar, por ejemplo, una evaluación de inventarios para este 2018 y para el 2019 otra valoración de inventario. O sea, en el 2018 aplicaste promedio móvil y en el 2019 PEX, lo primero que entra, lo primero que sale, en virtud de la NIC 2. Y en el 2020 vas a aplicar otra vez móvil. No, te quedas en una de ellas, no puedes estar aplicando. Y si cambias ya pues, cambias, y si por ejemplo estabas en móvil y ahora estás en PEX, entonces de PEX de acá un buen tiempo, ¿no? Por lo menos 5 años, ¿no? Para que se pueda cumplir con este punto de la consistencia y la uniformidad y exista comparabilidad entre los estados financieros. Importancia relativa y agrupación, ¿no? Acuérdate que la importancia relativa tiene que ver con la materialidad, la importancia de los montos e importes que se registren, ¿no? Y cómo se agrupen ellos, ¿no? O sea, nadie te va a ir a fiscalizar una boleta por fotocopia de 50 centavos, o sea, eso no va a suceder. Y eso no va a alterar los estados financieros, pero sí bien haría en que no dejes de registrar una factura de más de 20.000 o 30.000 dólares. Entonces ahí estamos hablando de importancia relativa. Los estados financieros sí podrían verse afectados, ¿no? Compensación. Bueno, las compensaciones básicamente nos ayudan pues definitivamente a cumplir con esta normativa contable y establecer, consolidar los estados financieros de una manera bastante razonable. Información comparativa. Los estados financieros deben ser preparados bajo las mismas reglas de año a año
con la finalidad de que muestren una comparabilidad. Y en el caso, ojo, y esto sí tenlo presente, en el caso de que de repente hayas cambiado de política contable de un año a otro, ¿no? Y por ejemplo, como te ponía el ejemplo de la NIC 2, por ejemplo, en un año utilizaste móvil y en el siguiente año, en el 2019 para adelante, vas a utilizar lo primero que entra y lo primero que sale en la evaluación de tus inventarios y lo vas a reflejar en los estados financieros. Si quisiéramos comparar el 2019 con el 2018, el 2020, 2019 y 2018, nosotros tendríamos que generar un estado financiero con valuación en el 2018 con valuación de PEX. Alguien me podría decir, pero profesor, yo ya presenté mi declaración jurada anual, pero tienes que prepararlo de nuevo para que surta el compromiso de presentar la comparabilidad de los estados financieros. Tendrías que reexpresar otra vez los estados financieros del 2018 unificándolo a los criterios del 2019 y 20 que aplicaste el cambio de la política contable, ¿no? Eso está en la NIC 8, más adelante lo vamos a ver. Propósito. ¿Cuál es el propósito de los estados financieros? Proporcionar información, dice, sobre la situación financiera y resultado de las operaciones y flujo de efectivo de una empresa. O sea, tú muestras los estados financieros, todo sobre tu situación financiera, ¿no? Sin obviar las reglas y la normativa presente. Los estados financieros, dice, muestran también los resultados de dedicación y cuidado de la Administración General sobre los recursos que se le han sido confiados. Acuérdate que la gerencia, la administración de la empresa, definitivamente va a tener claro el tema de qué hiciste con los recursos. Por ejemplo, tú eres un administrador, ¿no? Entras a laborar el 2 de enero del 2020. Te entregan una caja con más de 54.000 soles, ¿ok? Una caja, ¿no? Caja y bancos con 54.000 soles. Y al siguiente año tú entregas 12.000 soles. O sea, mira que el ejemplo es pequeño todavía, porque hay otras compañías que sucede todo lo contrario. O sucede con mayor cantidad o mayor distancia. Entonces estaríamos hablando de que básicamente, ¿qué has hecho tú con 42.000 soles? ¿No? ¿Qué has hecho tú con 42.000 soles durante todo un año? ¿Por qué si te entregaron una caja de 54.000, tú entregas una caja ahora de 12.000? Lo ideal sería que tú entregues una caja de 100.000, de 60.000, de 80.000, sería lo razonable, ¿no? Ahora, se dan estos casos, pero los 42.000 están sustentados en que incrementó el almacén, para justificarlo, ¿no? O que de repente incrementaron los activos fijos en 42.000. O sea, el dinero que sacaste los destinaste a comprar maquinaria para producir más y producir mejor y producir y abaratar costos. Entonces se ve justificada la acción del administrador. Pero si de pronto hay ausencia de 42.000 soles y de pronto no hay activos, no hay activos inmovilizados, no hay existencia, entonces ¿qué sucedió con el dinero? ¿No? Y encima tienes más obligaciones todavía para mala suerte, y encima todavía no hay utilidades en la empresa. Entonces algo no está bien en los estados financieros. No es que no estén bien en los estados financieros, no es que no está bien en la administración o en la forma como se administró esta situación o esta empresa, ¿no? Entonces mucho cuidado cuando a veces entendemos el propósito de los estados financieros, y la dirección y la gerencia tienen que saber que esto tiene que reexpresarse. ¿Quiénes son los responsables? Responsabilidad. El directorio, dice, otros cuerpos directivos de la empresa o la gerencia son responsables de la preparación de los estados financieros. La pregunta es, ¿por qué ellos son responsables si ellos no saben de contabilidad? ¿No? ¿Por qué no es el contador el responsable? El contador solamente registra lo que le dan. Un contador podría estar registrando de repente los ingresos por 1.000.000 de soles, pero la gerencia le ocultó el ingreso de 800.000 soles. Le ocultó, simplemente. Lo ocultó. Porque como él tiene la disponibilidad del dinero, ¿no? O la disponibilidad de administrar los recursos de la empresa, obviamente se lo puede ocultar. Claro, el contador se va a dar cuenta definitivamente de eso, pero el contador no va a registrar nada si no tiene un sustento o fundamento
de las operaciones que se han realizado. O no tiene un contrato, no tiene una factura, no tiene una guía de remisión que pueda sustentar el movimiento de los recursos, ¿no? Entonces, por eso la responsabilidad recae en los directivos, en la gerencia, quienes son los que realmente tienen la responsabilidad de proponer al contador, trabajar de la mano con el contador y sobre todo, es, expresar los estados financieros como deben ser, ¿no? Bien, lo dejamos aquí. Esto es parte del siguiente video, ¿ok? Lo dejamos aquí en la responsabilidad y vamos esperando ver en el siguiente video, o que veas el siguiente video, eh, y me hagas los comentarios y participes de los foros. Lo dejamos ahí, ok, chao.